Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno es Dios. Amado hermano, amado amigo, nosotros tenemos pánico al sufrimiento. Tenemos fobia al dolor. En el libro de Isaías, su capítulo 52, a partir del verso 13 y hasta su capítulo 53, encontramos el pasaje que nos relata lo que es el sufrimiento del siervo de Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando con personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios y que solo en Él hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero leer algunos versos para la exhortación de esta tarde. Su hermano Alberto Molina Díaz, desde República Dominicana, Atonuevo, Mano Guayabo. Quiero leer la palabra en el verso 3 de Isaías capítulo 53. Dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sea bendito el nombre del Señor. Es normal en estos tiempos encontrar una gran cantidad de mensajes que se enfocan en crear una motivación en el creyente que desde cierto punto de vista no está nada mal. Encontramos predicadores que se concentran tanto en llevar un consuelo al creyente que está sufriendo, al que padece necesidades, al que atraviesa cierto tipo de daño emocional en su vida y tal vez atropello físico. Y muchos mensajes en estos tiempos van dirigidos exclusivamente a crear un ambiente de paz, de regocijo en el creyente, a llevarle una palabra de consuelo. No estoy en contra de eso, pero se está predicando poco, se está hablando poco. En las redes sociales no te encuentras muy a menudo con un mensaje que te haga entender estas palabras que quiero compartir contigo en esta tarde. Quiero hablarte del sufrimiento del siervo de Dios. El tuyo que te consideras siervo del Señor, que te consideras lavado con la sangre, que te consideras que andas en el Espíritu, que te consideras como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Yo quiero hablar contigo en esta tarde. El apóstol Pedro, en su capítulo 2 y su verso 19 dice: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. En el verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí encontramos este hermoso pasaje donde el apóstol Pedro habla a los creyentes de que no se sorprendan si llega a ellos un fuego de prueba, no se sorprendan si llega un momento de aflicción, no se sorprendan si llega un momento de escasez, porque todo esto que llega a nuestra vida forma parte del desarrollo y forma parte del plan de Dios para nosotros los que somos salvos.
La Biblia dice en Romanos capítulo 28, a partir de su verso 28 en adelante, que a los que aman a Dios todas las cosas se les ayudan a bien. Y el apóstol Pablo hace mención ahí de que vamos a padecer desnudez, de que vamos a tener hambre, de que vamos a tener persecución, de que vamos a enfrentar una serie de dificultades muy adversas para nuestra vida. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo pecado. Al llegar en el cuerpo de hombre, nacer de María, el Espíritu Santo entró en esa mujer, nació el Hijo de Dios, fecundado por el Espíritu Santo. Así que al nacer dice la Biblia que el simple hecho de nacer de un cuerpo ya se había convertido en maldición, porque todo hombre nace bajo pecado, nace en pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David. Así que el simple hecho de que naciera ya en este cuerpo se hacía maldición. Y ese Hijo de Dios, en el libro de Isaías donde leímos, dice la Biblia que lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Ay, lo desamparó Dios. ¿Y por qué Dios permite tales cosas con ese hombre? Pues todo eso lo padeció el Hijo de Dios para que hoy día tú y yo podamos decir: tenemos salvación. Y me sorprende la manera en que cantidad de cristianos dicen que aman tanto a Dios que están dispuestos a morir por Él, como lo dijo el apóstol Pedro. Pero cuando llegue el momento de que tienen hambre, cuando llegue el momento de que hay necesidad, cuando llegue el momento de que un hermano lo ofende, cuando llegue el momento de que un compañero de trabajo lo ofende, o lo ofende un compañero de clases, o lo ofende su hermano en la casa, o su padre le habla ásperamente, de una vez están lloriqueando, tienen un escudo, tienen una muralla, y todo lo que sale de ello es odio. No sale amor de Dios. Siente ira, enojo y deseo de venganza. Ese sentir es de la carne. Es del mismo diablo. Porque tú y yo hemos sido llamados a sufrir por el Hijo de Dios, como Él sufrió por nosotros, con la diferencia de que el apóstol señala de que nosotros padecemos por nuestro pecado, pero el Hijo de Dios padeció, el justo, por los injustos. Es decir, que Él no cometió pecado para que sufriera tales cosas. Y muchas veces el sufrimiento de nosotros es producto de nuestro pecado, es producto de no obedecerle a Dios, es producto de caminar en desobediencia al Señor. Segunda de Pedro capítulo 2, donde estoy ahora leyendo. Aquí el apóstol Pedro dice, verso 20 del capítulo 2 de Primera de Pedro: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? No hay ninguna gloria en eso, de que le dieron un trompón a ese muchacho, se quedó tranquilo, le hablaron ásperamente, lo agredieron, se quedó tranquilo. Excelente, una excelente actitud como ciudadano. Pero dice el apóstol Pedro que no hay ninguna gloria en eso. Dios no te va a dar una recompensa por eso. En cambio, si tú sufres siendo siervo del Señor, aquí dice, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Aquí es donde quiero detenerme y llamar tu atención. Tú y yo hemos sido llamados a sufrir por causa del Evangelio. Hemos sido llamados a que nos ofendan, a que nos calumnien, a que digan cuantas cosas malas de nosotros. El apóstol Pedro dice, asegúrate de que todo eso que digan de ti sea mintiendo, porque eso merece aprobación de parte de Dios. Pues dice la Biblia que cuando digan toda clase de mal de nosotros, cuando nos persigan, cuando tengamos que mudarnos de un barrio porque se levantó una persona que nos aborrece, dice la Biblia, que nuestra recompensa es grande allá en el cielo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Pero hemos sacado esa palabra de nuestra vida. Hemos sacado la palabra sufrimiento. No la queremos. No queremos saber de que hay que sufrir como siervo del Señor.
de que tú haciendo bien tu trabajo en la empresa, 2 o 3 hijos de las tinieblas, que tal vez permite Dios esas cosas para madurar etapas en tu vida, como de hecho lo es, se levantan, te difaman y dicen cosas malas contra ti y tal vez hasta te despiden de tu trabajo. Pues levanta tu mano en este momento y dile: gracias, Señor, porque me permites padecer injustamente. Porque delante de ti, tú que examinas mi corazón y ves mi forma de andar, sabes que no soy culpable de lo que se me está acusando. Pero esa recompensa te la dará el Señor allá en el cielo. Aunque aquí en la tierra hay una promesa de Dios levantarte y que tus angustiadores vean el favor de Dios en tu vida, pero nadie quiere sufrir. Montones de mensajes que van y vienen, autoconsolando, haciendo que el cristiano tenga lástima de sí mismo, que se sienta pena de sí mismo. No se tenga pena, usted tiene que morirse. Usted y yo tenemos que morir, tenemos que ser pisoteados, exprimidos. Y cuando nos expriman, eso que salga de nosotros tiene que ser olor fragante, tiene que ser amor de Dios, tiene que ser Espíritu Santo, tiene que ser paz. Nuestro hermano Esteban, primer mártir que registra la Biblia, dice la palabra del Señor que cuando lo estaban apedreando, hizo la misma petición que hizo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Pero cuando usted siente deseo de venganza, cuando usted siente deseo de que algo malo le pase a la persona que le está haciendo oposición, que lo está pisoteando, como dicen muchos cristianos, me está humillando, usted está llamado a vivir en humildad. Usted está llamado a ser humilde. No es que lo humillen, es que usted tiene que vivir en humildad. Porque quien nos va a exaltar a nosotros es el Hijo de Dios. Y una característica de los siervos del Señor que sufren injustamente la encontramos cuando dice la Biblia que Jesús fue llevado como oveja al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Hay evangélicos que son intolerantes, no importa cómo se llamen. Si usted es intolerante, usted necesita que Dios haga sanidad en su interior. Usted necesita que Dios lo perdone. Personas que ven cualquier disparate y suben como la leche, se enfurecen, se llama intolerancia ese pecado. Intolerancia. Y esa intolerancia está asociada a la altivez, a la soberbia del corazón y del espíritu. Cuando usted y yo no somos capaces de soportar un agravio, cuando usted y yo no somos capaces de sufrir que nos ofendan, estamos negando al Hijo de Dios. Dice aquí: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sufrir mientras oramos al Señor. Dice que Jesús, cuando a Él le maldecían, Él bendecía. Verso 21 de Primera de Pedro, sigo leyendo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
El apóstol Pedro dice que Jesús nos dejó ejemplo para que hagamos como Él hizo. La pregunta es si tú estás dispuesto realmente a hacer como Él hizo. A cuando murmuren, guardar silencio. Y usted me dirá qué fácil es para ti decirlo. Es porque ya lo he vivido. Es porque he tenido que ir hasta la justicia por haber perdido mi trabajo, mi dinero. Y luego de hacer eso, tener que ir a la empresa y orar por esa persona y decirle: yo lo perdono y quiero pedirle que me perdone si yo le he ofendido. Y luego postrarme de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia, sálvalo, tócalo. Hay personas que no entienden que estamos llamados a sufrir. Hay personas que no entienden que somos luz y estamos en un mundo de oscuridad. Y la Biblia dice: el mundo os aborrecerá. Y cuando dice el mundo, incluye esos falsos cristianos que están dentro de las iglesias. Porque están en el mundo, no son del Señor, no andan en el Espíritu. Y el apóstol Pablo aclaró que estaba entre falsos hermanos. El Señor dijo que 10 vírgenes caminaban juntas. O sea, la teología de los falsos cristianos en la Biblia es bastante clara, contundente. Y el Señor lo dijo de esta forma: son muy pocos los que van a ser tomados en el rapto, en el arrebatamiento. Así que, mi amado hermano, mi exhortación para ti en esta tarde, que está sufriendo, que está padeciendo, es que comprenda que tú fuiste llamado a sufrir por causa del Señor. No porque tú andes haciendo lo malo, no porque estés en el pecado, no porque andes de libertinaje por ahí, satisfaciendo los deseos de tu carne. No. Es porque andes precisamente haciendo la voluntad de Dios, moviéndote en el Espíritu, obedeciendo al Padre, haciendo su voluntad, como Él ordenó en su palabra. Si estás haciendo eso y eres perseguido, y eres ultrajado, y te están violentando, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande allá en los cielos. Y cuando tengas hambre y haya necesidad en tu vida, recuerda que Él dijo: yo no te dejaré ni te desampararé, pero el justo por su fe vivirá. Y el justo es aquel que no obra y sencillamente cree. Y como cree, el resultado de su fe lo hace estar tranquilo y confiado. Esa es la obra que Dios pide de nosotros. Está quieto, confiado. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracia, con ruego y con súplica, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si envió su Hijo a morir por nosotros para darnos la vida, ¿acaso no nos dará lo que necesitamos para estar vivos, a fin de que podamos cumplir con nuestra estadía en esta tierra? Porque hay evangélicos que no han entendido para qué están en esta tierra. Usted no está aquí para que acumule riqueza. Usted no está aquí para que se haga la gran cosota del mundo. Usted está aquí para que predique la palabra de Dios. Usted está aquí para dar testimonio del Hijo de Dios. Libro de los Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigo de Cristo. Y cualquiera que haya dejado casa, padre, madre, cualquier cosa por mí, recibirá 100 veces más en este siglo y en el venidero la vida eterna. Y Pablo dijo: todo lo soporto por causa de los escogidos. Así que, mi amado hermano, haz que estas palabras te entren en el corazón. Si estás sufriendo haciendo la voluntad de Dios, es para que te goces, para que le des gracias al Señor, como dijo el apóstol Pedro, como dijo Pablo: gracias, Señor, porque me has tenido por digno de sufrir por tu causa. Hay evangélicos que no hacen esa oración. ¿Y cómo? Si es que no son capaces de soportarlo todo. Usted y yo estamos llamados a soportarlo todo. El amor todo lo soporta. El amor de Dios, no el amor fingido, no el que llega de un sentimiento, no. El que llega por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, llega el amor de Dios, y en ese amor tú eres capaz de soportarlo todo, hasta la muerte.
dice la Biblia. Dios te bendiga en esta tarde. Dios te fortalezca. Que el Espíritu Santo hable a tu vida y te ministre conforme a la voluntad de Dios y sus riquezas en gloria. Amén.